Hola, ¿qué tal amigos? Este video que se va a subir acerca de los diezmos, ofrendas y primicias se pausó por accidente. Entonces ya no se concluye con la última parte de la prédica, pero en un video específico hablando acerca de para qué deben ser destinados los recursos según la Biblia y cómo vivía la iglesia primitiva, la primera iglesia, el uso de sus recursos. Así que ve este video, apóyame y vamos a grabar más adelante en este formato la siguiente parte que se cortó de la prédica. Espero que sea de bendición y que haya una claridad en cuanto a realmente cuál es el modelo que debemos de seguir hoy en día en el nuevo pacto. Quedan eliminadas las primicias, quedan eliminados los diezmos, únicamente somos llamados a dar ofrendas de manera voluntaria. Así que pon atención a este video, espero sea de bendición. Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel hasta esta fecha del año. ¿Cuántos lo pueden creer? Que Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Yo te quiero compartir un mensaje bajo un título. El título del mensaje que hoy vamos a aprender, del cual Dios nos va a hablar, es la ofrenda en el nuevo pacto. La ofrenda en el nuevo pacto. Y si le pudiéramos agregar algo, esta es la manera chiquita, pero si le pudiéramos agregar es la ofrenda en el nuevo pacto, dejando atrás diezmos y primicias. Dejando atrás diezmos y primicias. Mi intención del mensaje del día de hoy es que podamos comprender bíblicamente qué es lo que se debe hacer con los recursos que tenemos individuales, pero como iglesia. Cómo Dios ha instaurado en su nuevo pacto la ofrenda y que entendamos qué finalidad tiene como iglesia. Y hay tres interrogantes que han existido. Hay un debate entre cristianos entre si dar el diezmo, entre si dar primicias, entre si dar la ofrenda. Hay un debate inclusive en los que no son cristianos de qué pasa con ese recurso o por qué damos dinero. Y hay tres principales interrogantes con las cuales quiero iniciar y que estas interrogantes no se van a quitar hasta que de nuestros ojos no se quite ese velo, hasta que tengamos una revelación de realmente para qué son los recursos o las finanzas en la iglesia. Que sentemos las bases igual de para qué van a ser las finanzas aquí en nuestra iglesia. De bíblicamente para qué deberían de ser las finanzas en su iglesia. Y mira, por una parte, muchos creyentes nuevos, es decir, que van llegando a una iglesia y que están comenzando a reunirse, llegan a una iglesia y el mensaje de Dios, la palabra, toca sus corazones, toca sus vidas y comienzan a congregarse, pero después de un tiempo llega una incógnita donde nos comenzamos a preguntar: Dios, ¿qué debo hacer ahora con mis finanzas? Personas llegan y de repente dicen: Dios, es muy bonita la alabanza, es muy bonito el mensaje, pero ¿por qué me piden dinero? ¿Por qué se pide un recurso? Es una pregunta que todos hemos llegado a tener o que vamos a llegar a tener. Y mira, en esta primera interrogante mi esperanza es que como iglesia llegue a un punto que no haya la necesidad de que tengamos que tomar un tiempo durante el servicio para pedir ofrendas. Que vayamos siendo maduros, que vayamos entendiendo, que el Espíritu Santo vaya moldeando nuestros corazones, para que todo aquel nuevo que entre no piense que estamos aquí porque queremos su dinero. No piense que estamos aquí porque se quiere un recurso, porque muchas veces es una barrera para que las personas se acerquen a Dios. Es que quieren mi dinero. No.
La iglesia no necesita el dinero de las personas. Dios no necesita nuestro dinero. Pero vamos a aprender aquí bíblicamente para qué está instaurada la ofrenda en el nuevo pacto. Una segunda interrogante es: ¿por qué muchos no se quieren acercar a Dios? Muchos que no conocen de Dios no se quieren acercar a Dios, poniendo como pretexto que está haciendo ricos a los que dirán una iglesia, que está haciendo ricos a los que comparten la palabra. Y aquí estoy hablando de esta segunda interrogante muchas veces para los que están allá afuera, que no quieren ir a una iglesia, no quieren conocer de Dios por esto. Y mira, la realidad, te debo ser muy franco, y debo ser muy franco a las personas que van a ver esta enseñanza, es que sí hay hombres, sí hay mujeres que usan la palabra para lucrar, lamentablemente. Y que hay iglesias que se han convertido, más que en una fuente de vida, de esperanza, de compartir el evangelio, han convertido esto en un negocio. Más que sea un lugar en donde las personas conozcan de Jesús, crezcan una relación con Él, lo han visto como un negocio. Lamentablemente sí. Hay personas que lo hacen de esta manera. Y la tercera interrogante con la cual podemos arrancar es: ¿por qué hoy en día muchos cristianos han seguido falsas enseñanzas por no cuestionarse? Porque esa es la principal razón por la cual seguimos falsas enseñanzas. Porque no nos llegamos a cuestionar lo que nos están enseñando. Muchas veces nos están dando una palabra que ni siquiera está en la Biblia, y simplemente la escuchamos y la seguimos. Es decir, esta generación tenemos una gran ventaja frente a generaciones pasadas. Y esta generación tiene la gran ventaja que estamos en la era de la información. Ahora todo lo podemos buscar y hay muchas respuestas a nuestras preguntas en internet. Hay mucha información. Ya no hay pretexto para nosotros no cuestionarnos y encontrar respuestas. Ahora, si queremos buscar un pasaje, buscamos en internet en dónde se encuentra el pasaje, y ya no tardamos horas en buscar en la Biblia, sino que ya nos dice dónde está el pasaje. Tenemos mucha información, pero no utilizamos esa información de manera correcta. Mira, que hay muchos pastores que siguen hablando, siguen viviendo y siguen compartiendo enseñanzas que sacan a la Biblia de contexto, o ya ni la nombran la Biblia, solo porque recibieron la información, pero no la pusieron a la luz de la palabra. Muchos pastores, fíjense, su pastor les compartió una información, y ellos la recibieron y la replicaron, pero jamás se cuestionaron si realmente era la correcta. Pero también muchos otros saben la realidad, pero piensan que es mejor negocio no decirla. Hay esas dos. Unos lo hacen porque se los compartieron y lo siguieron replicando y replicando, pero otros sí saben la verdad, pero no la dicen o no la enseñan por miedo a que el negocio se les acabe. Y quiero decirte algo, iglesia. Jesús instauró a su comunidad. Jesús inició la iglesia como una forma maravillosa, no solamente de transformar nuestras vidas, sino de también impactar la vida de otros. Para eso instauró Jesús su iglesia. Es decir, que Jesús no solamente nos quiere bendecir a nosotros, sino que por otra parte también quiere que nosotros seamos de bendición para personas en nuestra comunidad. Dios no solamente quiere que nosotros seamos bendecidos, sino quiere que también a través de su iglesia podamos impactar a nuestras comunidades, podamos ser una luz para la humanidad.
Vamos a orar para poner este mensaje en manos de Dios, para que sea su Espíritu hablándonos. Señor Padre bendito, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque día con día nos llevas a madurar en la palabra, a madurar en el entendimiento de la palabra. Señor, te pido en este momento que seas tú abriendo nuestros oídos. Espíritu Santo, sé tú dando entendimiento para que podamos comprender esta enseñanza. Sé tú dándome la gracia para expresarla de la mejor manera. Que como iglesia podamos entender el privilegio que es, Señor, el ser tu iglesia, el privilegio que es tenerte en nuestras vidas, pero también el privilegio que es ser de bendición para otros. Padre, te pedimos, Señor, que nos permitas esta enseñanza, entenderla, pero también compartirla con muchas personas en un futuro, Señor. Que como iglesia ya no estemos trabajando bajo viejas normas, bajo la ley, sino que entendamos el nuevo pacto, Señor, el pacto que todos tenemos desde que decidimos seguir a Jesús, desde que Jesús dio su vida por nosotros. Espíritu Santo, háblanos claramente, obra en nuestras vidas, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Y vamos a la palabra de Dios, vamos al texto base, al texto inicial. Te invito a que me puedas acompañar a 2 Corintios, capítulo 9. 2 Corintios, capítulo 9. Y vamos a leer el versículo 7. 2 Corintios 9, 7. Cuando estés ahí, acompáñame con un amén. Amén. Y vamos a leerlo, también iba a estar en pantalla si me quieres acompañar. 2 Corintios 9, 7. Dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama. ¿A quién? Al dador alegre. Dice, no con tristeza. No vamos a dar como si fuéramos a perder algo, pero tampoco vamos a dar, dice ahí, por necesidad. ¿Por qué? Porque a veces tenemos esa vieja creencia de que voy a darle a Dios para recibir de Dios. Y pareciera que estamos buscando un intercambio y que si yo tengo necesidad voy a dar para que Dios supla mi necesidad. Este texto base nos invita a cuál es el corazón que debemos tener nosotros al dar. Y quiero decirte, iglesia, que hoy en día, desde el momento en el que tú y yo recibimos a Jesús, existe una nueva forma de dar. Vivimos bajo un nuevo pacto. Cuando nosotros somos salvos, cuando nosotros recibimos la salvación, no somos salvos por nuestras obras. Es decir, no somos salvos por qué tanto podamos hacer por Dios. No somos salvos por qué tanto recurso podamos dar para la iglesia. No somos salvos por qué también nos portemos. Dice la palabra de Dios que somos salvos por la fe, no por nuestras obras. Vivimos en un nuevo pacto que no es el de la ley, en el cual la bendición venía por cumplir la ley, por hacer buenas obras. Esa era la ley mosaica, la ley de Moisés, sino que no este nuevo pacto, vivimos bajo la gracia de Dios, que somos bendecidos aún sin merecerlo, que somos amados aún sin merecerlo, por el sacrificio de Cristo Jesús. Hermanos, bajo el antiguo pacto, bajo el pacto de la ley, el pueblo de Israel vivía con ciertas regulaciones o normas, en las cuales incluía el diezmo y las primicias. Estas prácticas eran fundamentales para que se sosteniera el templo de Dios.
para que los levitas, que eran quienes estaban en el templo, quienes servían en el templo, pudieran subsistir, pero también para expresar gratitud a Dios. Sin embargo, ahora ya no vivimos bajo el diezmo, bajo la primicia, sino vivimos bajo un nuevo pacto establecido por Cristo. Y esto nos invita a un cambio de enfoque, en el que ya no vamos a dar por obligación, ni por manipulación, porque alguien nos manipuló o porque alguien nos quiere obligar, sino por amor y adoración a Dios. Por amor y adoración a Dios. Hoy vamos a explorar cómo la ofrenda del nuevo pacto reemplaza las exigencias del diezmo y las exigencias de la primicia, llevándonos a un acto de generosidad genuino, un acto de generosidad de un corazón transformado. Y el primer punto que te quiero compartir de este mensaje es el diezmo y las primicias, una sombra del antiguo pacto. El diezmo y las primicias, una sombra del antiguo pacto. Y primero debemos de entender qué eran los diezmos. El diezmo era un mandato específico para el pueblo de Israel. Únicamente el pueblo de Israel era quien debía dar el 10% de sus cosechas, de su ganado y bienes para el sostenimiento del templo y de los levitas. Fíjate, daba el 10% de lo que producía. Entonces, desde ahí por lógica, si queremos seguir con esa lógica la palabra, tendríamos que dar el 10% de lo que producimos. Entonces, si yo vendo cafés, tendría que dar el 10%. ¿De qué? De mi producción de café. Si alguien da clases, tendría que dar el 10%. ¿De qué? De su conocimiento. ¿Se dan cuenta cómo desde ahí ya no tiene una lógica el diezmo hoy en día? Desde ahí ya no tiene una lógica si lo llevamos por esa parte, pero vamos a seguir en la palabra. Entonces daban el 10% de ¿qué? De sus cosechas, de su ganado y de sus bienes para el sostenimiento del templo y de los levitas. Vamos a leerlo en el libro de Números, capítulo 18, versículos 21 al 24. Aquí te lo voy a compartir en la PDT. Y dice así: yo les doy a los levitas, ¿qué dice? La 10ª parte de lo que tienen los israelitas, como la parte que les corresponde en compensación por el trabajo pesado que aquellos hacen en la carpa del encuentro. Los levitas se encargaban de todo el trabajo en el lugar o en el punto de reunión que era la carpa. Los demás israelitas no deben acercarse a la carpa del encuentro, porque si lo hacen, pecarán y morirán. Los únicos que estaban responsables de compartir la palabra, de estar ahí al servicio de Dios, eran los levitas. Y se daba ese 10% para sostener sus vidas, para sostener la carpa, el lugar donde se reunían. Esa era la principal finalidad. Pero fíjate, ahora lo que nos dice en Malaquías. Vamos a Malaquías 3, 8 y 10, de qué es lo que pasaba cuando alguien no cumplía con sus diezmos. ¿Qué es lo que pasaba en este viejo pacto? ¿Qué es lo que hacía Dios con el pueblo de Israel? Mira, vamos a terminar esta parte de Números y luego vamos allá a Malaquías. Dice: solamente los levitas estarán a cargo del trabajo en la carpa del encuentro y cargarán con la responsabilidad de las faltas que cometan. Esta es una ley
permanente que pasará de generación en generación. Y muchos de ahí se agarran para decir que es para toda la vida. Es una ley permanente mientras fuera instituido este modelo de organización de los levitas y de la carpa. Esta es una ley permanente que pasará de generación en generación. A los levitas no se les dará ningún territorio entre los israelitas, porque yo les doy a ellos la 10ª parte de lo que los israelitas apartan para el Señor, ¿como qué? Como ofrenda. Es por eso que les he dicho que no recibirán ningún territorio entre los israelitas. Pero ¿qué pasaba cuando la iglesia no daba este 10%? Vamos a leerlo acá en el libro de Éxodo. Dice, este ya es en cuanto a las primicias. Vamos una antes. Te invito a que me acompañes al libro de Malaquías. Malaquías 3, 8 y 10. Y este pasaje se ha utilizado mucho en la parte de las ofrendas, para exigir una ofrenda al pueblo, para hacerte sentir remordimiento, para quererte manipular. Malaquías 3, 8 al 10 inicia así, dice en la PDT: ¿acaso puede el ser humano robar a Dios? Pues ustedes me han robado y todavía preguntan ¿en qué hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. La nación entera me está robando y por eso cae una maldición sobre todos ustedes. El Señor Todopoderoso dice: traigan todos los diezmos al granero del templo y así alimentos en mi casa. Pónganme a prueba en esto y vean si no abro las ventanas del cielo para derramar sobre ustedes una lluvia de bendiciones hasta que sobreabunde todo. Es decir, quien no cumpliera esa ley, quien pensaba que le estaba robando a Dios, se estaba afectando a sí mismo. Y les decía a Dios: pruébame, si tú cumples esta ley de dar tus diezmos y ofrendas, yo voy a sobreabundar tus graneros. Yo voy a traerte una bendición más allá de lo que pudieras esperar. Pero estamos hablando porque era por cumplir esta ley, por cumplir con los diezmos. Ahora, las primicias, ya entendimos que eran los diezmos y que era obligatorio en ese momento, y que era para sostener ¿a quién? A los levitas y al templo. Y las primicias representaban lo mejor y lo primero de las cosechas y ganado, en señal de consagración, en señal de gratitud a Dios. Ahora sí vamos a ver Éxodo 23, 19, donde viene una mención acerca de las primicias. Éxodo 23, 19 nos dice: llevarás lo mejor de los primeros frutos de tu cosecha a la casa del Señor. No cocinéis al cabrito en la leche de la mamá del cabrito. Dice: llevarás lo mejor de los primeros frutos de tu cosecha al Señor tu Dios. Era un sacrificio que se daba para Dios, las primicias. Y también podemos ver cómo Abraham dio primicias a Dios, dio lo primero y lo mejor, y que esto, al cumplirlo, les aseguraba también una bendición en todo lo que restaba del año. Y esto fue algo que se fue instaurando. Los diezmos y las primicias pasaron de generación en generación en los israelitas. Tanto así que el rey Salomón también entendía este principio, esta ley. Y fíjate cómo el rey Salomón la menciona en Proverbios. Proverbios 3, 9 y 10. Proverbios 3, 9 y 10. Salomón entendía esta ley. Salomón vivía esta ley. Porque el pueblo de Israel estaba viviendo bajo esta ley. Practicaban diezmos, ofrendas, primicias. Proverbios 3, 9 y 10. Dice así: honra al Señor
con tus riquezas y los primeros frutos de tus cosechas. Así estarán repletos tus graneros y rebosantes tus depósitos de vino. Ese versículo todavía lo siguen utilizando como un argumento para las primicias. Es que si tú traes tu primicia a la casa de Dios, si tú traes tu primicia, lo mejor, lo más grande, lo más generoso, ve lo que promete la palabra. Así estarán repletos tus granares y rebosantes tus depósitos de vino. Y ahí ves a la gente dando de manera generosa, de manera abundante, porque les hacen creer que todavía se vive bajo este pacto, que todavía se vive bajo la ley. Y por lo general lo piden en estas fechas: noviembre, diciembre, enero, febrero. ¿Por qué creen? Porque son fechas en las que muchos reciben su aguinaldo. Son fechas en las que muchos les va un poco mejor porque tienen más ventas. Y aprovechan eso para seguir pidiendo primicias. Y que dicen: no, pues vamos a iniciar el año de lo mejor. A mí me tocó muchas veces, cuando se llevaba esta práctica de las primicias, ver cómo personas, bajo este versículo sacado de tiempo y de contexto, daban la venta de su carro, la venta de una casa, porque ellos tenían la esperanza ¿de qué? De que esto iba a suceder. Como que ellos estaban negociando con Dios: Dios, vendí mi carro, vendí mi casa y traigo esto a la iglesia, porque tú me vas a sacar de mi apuro, tú me vas a bendecir. Y ahí me veías orando por las primicias, pero no las entendía yo. Yo estaba con ese velo, yo seguía la instrucción, pero algo internamente me decía: oye, esto está raro, Señor. Pero ¿cómo esta persona que está careciendo de recursos trajo este recurso esperando que tú le des? ¿Qué está negociando contigo? Contigo te damos para que tú nos des. Esa es nuestra relación contigo. Y fue cuando comencé a buscar, cuando comencé a inquietarme de la verdad acerca de estos recursos. Entonces veíamos que entonces se daban diezmos, ofrendas y ¿qué? Y primicias. Tanto el diezmo como la primicia, ambos eran obligatorios bajo esta ley. Estas prácticas eran parte de un sistema legal que apuntaba hacia lo que iba a suceder en un futuro con Cristo. Era una sombra de lo que iba a suceder en el nuevo pacto en el cual estamos viviendo. Cuando Jesús cumplió la ley, el sistema de sacrificios terminó. Porque Jesús fue el último y final sacrificio. Fue el último sacrificio y definitivo. Y estas leyes ceremoniales quedaron atrás. En Romanos 10:4 nos dice: en lo que respecta a ser aprobados por Dios, para todo el que tiene fe, Cristo fue el cumplimiento del propósito de la ley. Es decir, que tú y yo somos aprobados por Dios por la fe en Jesús. Ya no somos aprobados por sacrificios, porque ya no existen sacrificios. Ya no somos aprobados por nuestros diezmos, porque los diezmos se quedarán en el viejo pacto. Porque en Cristo se cumple toda la ley. En Cristo se cumple el mayor sacrificio. Entendemos hasta aquí que los diezmos y las primicias ya no están vigentes. Lo segundo que tenemos que entender es que hay un nuevo pacto. Un nuevo pacto que es una nueva manera de dar. Es la manera de dar a la cual estamos llamados hoy como iglesia. Ya no el diezmo, ya no las primicias. En Cristo no estamos bajo una obligación. Dile que tienes al lado: ya no estás obligado, no te preocupes. No es una obligación el cumplir el diezmo, no es una obligación el cumplir las primicias como rituales que se efectuaban, como leyes.
Ahora damos o estamos llamados a dar de una manera diferente. Esta manera diferente nace desde el amor y no desde una ley, es lo primero que vamos a entender. Este nuevo pacto nace desde el amor y no desde la ley. En 2 Corintios 9:7 leíamos, cada uno dé como propuso, ¿en dónde? En su corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón. Dios no busca cantidades específicas, busca corazones generosos y dispuestos a dar libremente. Es decir, que Él no quiere obligarnos a dar cierta cantidad, sino que Él transforma nuestro corazón. Él nos da en abundancia. Él nos provee para que nosotros no nos suela dar, para que nosotros nos nazca dar. Ya no el 10%, ya no una primicia, sino inclusive más del 10% si Él nos bendice. Más de lo más generoso, si Él lo pone en nuestro corazón. Con esto no te quiero decir que no seas generoso, que no des su obra. Con esto te quiero decir cuál es la manera correcta. No por obligación, sino que nos dice aquí, conforme Dios puso en nuestro corazón. Lo segundo que tenemos que entender es que dar es un acto espiritual, porque es un cambio de corazón, un cambio interno, y es voluntario. Yo nunca los voy a obligar a que den una cantidad en específico, sino que sea voluntaria, como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Dar es un acto espiritual y voluntario. Dios ama, dicen Corintios, al dador alegre. Él no ama tu dinero. Él no ama la cantidad que das. Tal vez algunos pastores sí. Él ama el que da con alegría, el que da sin esperar nada a cambio, el que lo da entendiendo que de Dios viene la provisión, que Dios le seguirá supliendo toda necesidad. En lugar de seguir un mandato, la ofrenda del nuevo pacto es una respuesta de nuestra gratitud a Dios, nuestra gratitud por la salvación, nuestra gratitud porque Él suple toda necesidad, nuestra gratitud porque Él se sacrificó por nosotros. Dios ama al dador alegre. Fíjate muy bien, la iglesia primitiva, la primera iglesia que Jesús instauró, no diezmaba como en el Antiguo Testamento. Tú ya no vas a ver que Pablo diezma, ya no vas a ver que Pedro, que Juan, que Timoteo, que Bernabé, ya no diezman. Jesús ya no habla acerca del diezmo como se hablaba en el Antiguo Testamento. La iglesia primitiva inclusive daba más del 10%, compartiendo todo lo que tenían a los que lo necesitaban, porque su corazón no estaba en el dinero, su corazón no estaba en las riquezas, su corazón estaba en que todos tuvieran la provisión, en que para todos se supliera la necesidad. En el libro de Hechos podemos leer cómo todos habían creído en Jesús, todos mantenían su confianza en Jesús y todos estaban ¿qué? Juntos, en unidad, y tenían en común todas las cosas. Es decir, cuando dice tenían en común todas las cosas, es que caminaban en una misma manera de pensar, en la que no era ninguno más que otro, en la que todos apoyaban a los demás. Era una misma manera de pensar. Lo tercero que debemos de entender en cuanto a este nuevo pacto es que refleja la gracia de Dios. Es que dar en este nuevo pacto refleja la gracia de Dios en nosotros. Pablo menciona constantemente acerca de la importancia del dar. Pablo siempre fue generoso desde que tuvo su encuentro con Jesús, a tal grado que Pablo no solamente ofrendaba, sino que en ocasiones cuando no había una ofrenda
Él trabajaba para sostenerse. Él tenía su oficio porque no quería ser una carga para los demás. Llega un punto en el que Pablo a la iglesia de los de Macedonia los pone como ejemplo de generosidad, pues inclusive en sus momentos de pobreza ellos dieron, porque entendían la gracia de Dios. Aquí lo leemos: dieron conforme a sus fuerzas y aún más allá de ¿qué? De sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio. Fíjate cómo los corazones estaban transformados, que inclusive cuando tenían poco, ellos decían: así tengamos poco, por favor, Pablo, permítenos dar, queremos compartir de lo poco que Dios nos ha permitido tener, porque su corazón no estaba ensimismado en, ay, solamente para mí. Es como cuando Dios pone en nuestro corazón el compartir con alguien más el alimento, aunque solamente tengamos la porción para una persona. Cuando en el trabajo de repente un compañero no trae su lunch o no llegaba a traer su lunch, y Dios pone en nuestro corazón: compártele del tuyo. No, Dios, pero tengo mucho. Compártele del tuyo. Está bien, Señor. Si me diste a mí, alcanza para los dos. O donde de repente una persona, un vecino en necesidad, un familiar cercano, no tenía nada para comer y tú tenías apenas lo justo, pero quién sabe cómo le hiciste, que compartiste con él. Así este pueblo decía: no nos niegues el privilegio de dar, no nos niegues el privilegio de compartir de lo que tenemos. Ellos no daban desde su necesidad, sino daban desde un corazón transformado que entendía que era un privilegio, que entendía que debían ser agradecidos con Dios. Entonces entendemos que este nuevo pacto no es obligatorio, ni el diezmo, ni la primicia, sino una ofrenda voluntaria de corazón, a raíz de un corazón transformado y agradecido con Dios. Y que este nuevo pacto entendemos que es un privilegio en nosotros ser parte del dar. Que nuestro corazón es generoso por naturaleza cuando es transformado. Y es un proceso. No va a ser de la noche a la mañana que tu corazón sea generoso, porque no nacimos así. Esta sociedad no nos ha educado así. No conocíamos a Jesús antes, pero Jesús va transformando nuestro corazón, en el cual entendemos que es mejor dar que recibir. Ahora, punto número 3. Entendamos cómo se deja atrás el diezmo y cómo se deja atrás las primicias. Punto número 3, dejando atrás el diezmo y las primicias. ¿Ya entendimos? Que entonces en el nuevo pacto lo único que está vigente son ofrendas voluntarias, que no es el 10%, no es una primicia generosa, sino inclusive puede ser más del 10%, inclusive puede ser más de una cosecha abundante, según Dios lo ponga en nuestro corazón, según también cómo Dios nos haya bendecido. El diezmo, entonces entendemos que ya no es obligatorio, es lo primero que vamos a entender. Lo segundo es que las primicias ahora ya no son sacrificios en especie, sino que ahora es espirituales. Y lo tercero es que la ofrenda es la que reemplaza al diezmo y las primicias. La ofrenda reemplaza al diezmo y a las primicias. Son 3 cosas que debemos de entender este día. El diezmo ya no es obligatorio, las primicias ahora son espirituales, y el diezmo y las primicias son reemplazadas ¿por qué? Por la ofrenda. Vamos al primer punto. En Mateo 23:23 es la única vez en la cual Jesús refiere en el Nuevo Testamento al diezmo. Pero fíjate muy bien para qué lo refiere. De ahí en adelante ya no lo vuelve a mencionar ni él
ni ninguno de sus discípulos. Vamos a leerlo, dice: ¿qué mal les va a ir a ustedes, maestros de la ley? Aquí está dirigiendo a personas que conocían ¿qué? La ley, la escritura. Maestros de la ley y fariseos. ¿Y qué les dice ahí? Algo muy fuerte: hipócritas, se preocupan por dar como ofrenda la 10ª parte de la menta, del anís y del comino que cosechan en sus terrenos. Pero fíjate lo que dice: pero no obedecen las enseñanzas más importantes de la ley: ser justos con los demás, tratarlos con amor y obedecer a Dios en todo. Hay que hacer esas 3 cosas sin dejar de obedecer los demás mandamientos. ¿Se dan cuenta? Jesús le dice: hipócritas, están trayendo su diezmo para quedar bien con Dios, pero no están siendo justos, no están amando a su prójimo. Piensan que con sus ofrendas pueden comprar el favor de Dios. Y hoy en día hay mucha gente así, que a veces da una gran cantidad de ofrenda por la culpa de lo que hizo, pensando que a través de esa ofrenda ya está quedando bien delante de los ojos de Dios. Hay muchos fariseos hoy en día que de palabras dicen amar a Dios, pero que de acciones no. Entonces Jesús les estaba diciendo a ellos: hipócritas, vienen a dar su diezmo, la 10ª parte de la menta, del anís y del comino, pero realmente no están siguiendo lo importante de la ley. Porque Jesús dijo que en 2 cosas se cumplía toda la ley, los profetas: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso fue lo único que Jesús citó acerca del diezmo. Pero fue para decirle a los fariseos y maestros de la ley: no sean hipócritas. Es más importante que vivan en justicia, que amen a su prójimo. Esa es la verdadera manera de honrar y amar a Dios. Pero ellos estaban viviendo aún bajo una ley. No estaban entendiendo que tenían frente a ellos al dador de gracia, que tenían frente a ellos a Jesús, el único que fue capaz de cumplir la ley al 100%. Porque la ley ni tú ni yo al 100% la podemos cumplir. Es por eso que la gracia de Dios viene con nosotros, que ya no buscamos seguir una ley, sino que a través de la fe en Jesús, Él va transformando nuestro corazón para que esa ley la cumplamos no por obligación, sino por naturaleza, a través de una relación que ya tenemos con Cristo Jesús. Lo segundo que debemos de entender ahí es que las primicias, ya vimos que los diezmos ahí se mencionaron y ya jamás se vuelven a mencionar. Ya ninguno de los discípulos diezma, ya no. En las primicias debemos de entender que son espirituales. En el nuevo pacto, las primicias no se refieren a bienes materiales, sino algo espiritual. Mira lo que nos dice en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, que en el nuevo pacto, las primicias es darnos por completo a Dios. Ya no es un sacrificio como el que se daba, sino es darnos por completo a Dios, entender que las primicias ahora son espirituales porque buscamos poner a Dios en primer lugar en todo. Voy a tomar una decisión, primero voy a la presencia de Dios. Voy a poner primero a Dios con mis recursos. Voy a poner primero a Dios en mi matrimonio. Voy a poner primero a Dios en mi trabajo. Ese es el sacrificio, son las primicias, son espirituales. Ponemos a Dios en primer lugar en todo. Cuando llegan nuestras finanzas, cuando llega nuestro pago, en lo primero que pensamos es
¿cómo puedo contribuir a la obra de Dios? Eso deberíamos de pensar. O a eso vamos a llegar a ser transformados. En que ahora la primicia no es un sacrificio material, sino es poner a Dios en primer lugar en todo. Ser nosotros ese sacrificio vivo delante de los ojos de Dios. Ponerlo en primer lugar. Y entonces entendemos que la ofrenda es la que reemplaza ahora al diezmo de las primicias. En lugar de un 10% obligatorio o un rito específico, un sacrificio, que eran las primicias, la ofrenda del nuevo pacto es una expresión de gratitud, una expresión de generosidad, pero escucha muy bien, según las posibilidades de cada uno. Según las posibilidades de cada uno. Según como Dios te esté bendeciendo esta temporada. Según los recursos que tengas. Ya no se va a pedir una cuota en específico, una renta. Es según las posibilidades de cada uno.